Buenas. Sí, ahí. Hola, ¿ahora sí? Buenas tardes para todos. Un placer dar comienzo a esta segunda actividad del mes de junio. Tenemos el gran placer de contar nuevamente con la doctora María Maguas, quien ya nos ha acompañado hace 15 días cuando comenzamos con este gran tema de la telemedicina. Hace 15 días, para los que no han estado, los que no estuvieron presentes, hicimos de alguna manera los primeros pasos de introducirnos en el tema de la telemedicina. Vimos un pantallazo general. Mariam nos habló un poquito del proyecto y de cómo ellos arrancaron con esto. Vimos las distintas formas de la telemedicina, de la teleconsulta, la telemonitorización y la teleformación. Hoy, en esta segunda conferencia, la idea y lo que le pedimos a Mariam es poder compartir con ella ahora sí lo que es la telemedicina en las enfermedades crónicas digestivas, en este caso, en la enfermedad inflamatoria intestinal. Sin duda es donde la telemedicina más cabida tiene en las patologías crónicas para nosotros digestivas, ¿verdad? Como podrían ser las hepatitis crónicas, como podría ser el síndrome de intestino irritable. Pero Mariam tiene mucha experiencia y hace varios años ya nos contará que ha llevado a cabo un proyecto de monitorización en los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Y de alguna manera nos parece que para todos nosotros que trabajamos con enfermedad inflamatoria intestinal, poder ver de alguien con tanta experiencia cómo llevar a cabo esto, como hemos dicho todos, probablemente la pandemia COVID-19 de alguna manera nos introdujo abruptamente en este mundo de la telemedicina. Pero ya nos hemos repetido también varias veces que esto llegó para quedarse. Entonces, qué mejor que poder conocer cómo empezar a desarrollar este proyecto para nosotros que somos nuevos en esto, pero que somos y rápidamente, creo yo, todos nos estamos acostumbrando y hoy ya vemos varios de los beneficios que la telemedicina nos lleva, a nosotros y a los pacientes, porque eso que antes para los pacientes hace 2 meses les parecía algo que tampoco les convencía demasiado, hoy también están viendo los beneficios. Entonces, no les voy a quitar más tiempo, simplemente quiero agradecerle de nuevo a la doctora María Maguas, quien va a estar presentada ahora por la doctora Raggio. Quiero agradecerles a las coordinadoras de la actividad del día de hoy, a la doctora Adriana Raggio nuevamente y a la doctora Jimena Pasos. Como siempre, a Carlos Riolón, que es el que nos mantiene a todos unidos en esta vida. Adriana. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva actividad entonces de la Sociedad de Gastroenterología. Y lo que voy a hacer es presentar para aquellos que no estuvieron hace 2 semanas, cuando estuvo Mariam con nosotros, presentar a la doctora María Maguas, y agradecerle nuevamente por el esfuerzo, no solo por estar con nosotros hoy y darnos esta gran mano, sino por el esfuerzo que implica para ella, que está en España con 5 horas más que nosotros. La doctora María Maguas trabaja como gastroenteróloga en la unidad de enfermedad inflamatoria del Hospital Universitario La Fe de Valencia y coordina el área de comunicación de GTQ. Y como dijo Susana recién, bueno, lleva a cabo desde hace muchos años en su corta vida un proyecto con una plataforma de telemedicina en enfermedad de crónico-colitis ulcerosa. Así que, como bien decía Susana, yo creo que hace menos de un año a nadie se le ocurría que en Montevideo, una ciudad tan chica y con distancias tan cortas, la teleconsulta nos iba a servir. Nadie sentía esa necesidad y sin embargo hoy lo estamos viendo como que tiene cosas buenas y queremos entonces que Mariam nos
nos explique un poco cómo empezaron ellos y que nos dé un impulso para seguir incorporando distintas cosas que nos ayuden en el tratamiento de estos pacientes y de otros pacientes crónicos. Mariam, te dejo la palabra entonces. Bueno, buenas tardes. De nuevo, agradecer a la Sociedad de Gastroenterología de Uruguay, a la doctora Raji y a la doctora Cohen por haberme invitado de nuevo a participar. Yo encantada, a pesar de aquí ya ser altas horas de la noche. Y bueno, yo ahora sí que voy a hablar un poquito más, a centrarme más en el tema de la telemedicina, en las distintas herramientas que hemos ido utilizando en la enfermedad inflamatoria intestinal, puesto que es bueno, pues donde hemos hecho todos nuestros proyectos que llevamos trabajando pues desde hace casi una década. Pero bueno, ya os adelanto que yo pienso que gracias a esta situación actual que estamos atravesando nos va a ayudar mucho a superar todas estas barreras que teníamos hasta ahora, fundamentalmente pues bueno, legales, financieras, para poder implementar pues bueno, herramientas tan básicas como es la consulta telemática de bien el teléfono o bien de la consulta vía mail. Y bueno, como vemos ya en la última década y fundamentalmente en los últimos 5 o 6 años, pues es donde han aparecido la máxima evidencia científica de telemedicina en la enfermedad inflamatoria intestinal, que, como ya han comentado también las doctoras, es la patología dentro de las enfermedades digestivas donde más se ha desarrollado probablemente por el tipo de enfermedad y por el tipo de perfil de paciente, de un paciente joven y que, bueno, pues que está más entrenado para la tecnología. Dentro de la telemedicina, nosotros en enfermedad inflamatoria intestinal, las 3 aplicaciones que más se han utilizado son la teleconsulta, que como ya hemos dicho, ahora comentaremos un poco la experiencia que nosotros tenemos. Ahí entraría la consulta telefónica, la consulta vía mail y la videollamada. La teleformación, que sería, pues bueno, todas esas herramientas que vamos a proporcionar a los pacientes para que tengan mayor conocimiento de su patología y puedan autocontrolar sus propios brotes, sus propios efectos secundarios de medicamentos. Y la telemonitorización propiamente dicha, que es pues, el control remoto sin la necesidad de que el paciente se traslade a un centro hospitalario o a un centro ambulatorio o ni siquiera a una llamada telefónica. Nosotros ya hace unos años, cuando llevábamos poquito tiempo trabajando en todo esto, quisimos ver cuáles eran un poco lo que se había desarrollado hasta la fecha y cuáles eran las necesidades o las lagunas que habían todavía en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En esta revisión inicial que hicimos, pues vimos que fundamentalmente lo que se había valorado era herramientas de telemonitorización y de telecuidado, fundamentalmente en pacientes con colitis ulcerosa, pero pacientes que estaban en remisión, que la mayoría de los pacientes pues, únicamente llevaban salicilatos. En estos estudios, que bueno, ya disponíamos alguno de ellos y eran ensayos clínicos, valoraban fundamentalmente pues, bueno, si había habido una satisfacción y una buena adhesión al tratamiento por parte de los pacientes, si habían conseguido tener un mayor conocimiento de su enfermedad y, por tanto, pues, bueno, un empoderamiento de su patología. Pero empezamos hablando de las distintas herramientas que, como he comentado, no son herramientas que sean independientes, que se tienen que intentar integrar todas. Puede haber un control remoto, que además tengamos teleeducación o teleformación dentro de ese control remoto, porque al paciente le tenemos que ir dando información sobre el conocimiento de su patología y además la teleconsulta no tiene por qué ser, si un paciente está controlándose de manera remota, se puede intercalar con consultas o bien telefónicas o videollamadas para que no siempre sea a través de una plataforma. Yo creo que esto va a depender, que ahora lo comentaremos un poco con el tema del perfil del paciente. La teleformación sabemos que, bueno, que el paciente es el principal medio que busca información, sabemos que es Internet, y ya hay estudios como este estudio relativamente reciente en el que hicieron una encuesta a más de 7.500 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal para ver un poco, bueno, eran distintos parámetros sobre el cuidado y la calidad de vida de estos pacientes. Y en algunas de estas preguntas que se les hacía,
era acerca de, bueno, pues dónde buscaban ellos información. Y como vemos en los resultados, 9 de cada 10 pacientes buscan información en Internet, buscan información online, y 4 de cada 10 pacientes utilizaba Internet pues, para contar sus experiencias o cómo se sentían y compartirlo con otros pacientes. Por tanto, yo creo que sí que es fundamental que sepamos dirigir a los pacientes, proporcionarles información de calidad que les llegue a ellos a través pues, de canales que ellos utilizan en la vida diaria, como es Internet. Las herramientas digitales hoy por hoy pues, pueden aportar un complemento, un valor añadido a esos cuidados que estamos dando pues, desde siempre con la atención presencial directa a los pacientes. Esta teleformación, esta teleeducación, pues bueno, la estamos haciendo, yo creo que ya en distintos países ya se disponen de portales institucionales, de webs, donde tienen todo tipo de información los pacientes, porque eso sí que es importante que sepamos dirigirlos dónde buscar, porque muchas veces se pierden y acaban buscando en foros en los que, bueno, pues acaban teniendo, es verdad que, bueno, muchos pacientes buscan las asociaciones de pacientes, que está bien, para poder pues bueno, dar la experiencia que tienen entre ellos, pero es importante también que tengan información de calidad y fiable y por eso bueno, pues los portales web como nosotros aquí en España, Educa Inflamatoria, en el que pueden tener cualquier tipo de sección, incluso pueden tener información de otras especialidades, de dermatología, reumatología, incluso de enfermería, de psicología y la teleconsulta. Yo creo que esto es el pilar fundamental que lo comentamos también en el anterior webinar, que yo creo que a nosotros el salto cualitativo que dimos en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal fue el día que dispusimos de personal de enfermería especializada en la patología, porque nos ha permitido poner en marcha la teleconsulta. El personal de enfermería no solamente se encarga de la consulta presencial educacional, de una primera visita, de, bueno, pues educacional en cuanto a los fármacos biológicos, inmunosupresores, cualquier tipo de información que el paciente pueda necesitar y es la que se encarga de filtrar toda la consulta telemática. En nuestro caso, la telefónica y la vía mail y que probablemente en septiembre tendremos la videollamada que ahora, afortunadamente, gracias a esta situación que estamos atravesando, pues bueno, están integrando las webcams en todos los ordenadores del hospital y podremos disponer también de la videollamada en los próximos meses. Nosotros las consultas telemáticas, que entendemos las vía mail o vía telefónica, son asistidas por el personal de enfermería de la unidad y aproximadamente un 60% de las consultas que hacen los pacientes están relacionadas con la patología, o sea, con sintomatología de un brote, relacionadas con la medicación, con la dosis, con efectos secundarios. Un tercio, un poco menos, está relacionada con información acerca de, pues de dieta, hábitos saludables, vacunología, aspectos psicológicos, de planificación familiar y un 10% aproximadamente pues ya es más con temas burocráticos, administrativos, que como supongo que ahí también ocurrirá, pues bueno, pérdidas de citas, renovación de recetas, pues volantes de analíticas, de pruebas o derivar a otro especialista. Y la mayoría de estas consultas las resuelve el enfermero o la enfermera de nuestra unidad. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió en la consulta mail y telefónica de este año pasado, del 2019, y vemos que, bueno, pues aproximadamente lo que hemos comentado, un 60 y poco % es todo relacionado más o menos con la sintomatología del brote, con medicación. Un 30% dudas que tienen acerca de información relacionada con su enfermedad, no solo con el brote, y un 10%, pues bueno, por tema de gestiones, de citas, etcétera. Y con la consulta exclusivamente vía mail, que también la consulta la controla el personal de enfermería, pues vemos que aproximadamente se reciben una media de, bueno, pues un mes más, un mes menos, de unos 80 mails al mes, que el tiempo medio de respuesta, aunque puede ir de unos minutos a un par de días, si bueno, pues si la consulta se hace durante el fin de semana, pues sí que ya se responde el lunes a primera hora,
pero aproximadamente no llega a ser, la respuesta no es más de un día. Y vemos que, bueno, en cuanto a las respuestas, algunos vemos que es inferior a los mails recibidos porque, dependiendo de la consulta que se realiza, hay algunas que se tienen que contestar con consulta telefónica porque a veces no es fácil explicarle al paciente todo por vía mail. Y pasando a la parte de telemonitorización, que ahora contaré un poquito más, el proyecto nuestro de telemonitorización, pues bueno, yo aquí, esta es una revisión en la que bueno, mostraban las principales herramientas de telemonitorización en pacientes con enfermedad de cronicolitis ulcerosa que se habían desarrollado hasta la fecha, que aquí incluíamos también TECU. Estas 3 plataformas, que muchas de vosotras, yo creo que muchos de ustedes ya las habréis conocido en algún congreso, en la ECO, pues son la plataforma de Constant Care de los daneses, que, bueno, fundamentalmente se desarrolló para pacientes con colitis ulcerosa y ahora empiezan ya a desarrollar, ya tienen algún ensayo clínico que tienen en marcha también con pacientes con enfermedad de Crohn. La plataforma holandesa de MyIBD Coach, que también incluye cualquier tipo de patología, y la de TeleIBD, que es la plataforma americana. Es cierto que la mayoría de estos ensayos que se han publicado hasta la fecha con estas plataformas han sido en pacientes que, aunque no todos estaban con salicilatos, sí que eran la mayoría, y los que llevaban inmunosupresores y biológicos eran pacientes que se habían incluido en los estudios que estaban estables. Y son plataformas que lo que sí que nos llamó mucho la atención es que pues al final del seguimiento se perdía mucho el seguimiento de muchos pacientes, e incluso llegaban a ser el 20 o la cuarta parte de los pacientes. Y eso nos llamó la atención porque nosotros vimos en el primer proyecto piloto que, claro, los pacientes que están estables, que son los pacientes que generalmente a lo mejor tú solo ves el paciente que tiene una colitis izquierda, que está en remisión y que a lo mejor lo ves una vez o 2 veces al año, lo que no quiere es que esté una plataforma recordándole mes a mes que tiene una enfermedad, y esos son el paciente que es más fácil que tú pierdas el control remoto. Entonces nosotros nos planteamos que bueno, había que ver qué otro perfil de paciente podía ser subsidiario de este tipo de control remoto. Además de las plataformas de telemonitorización, podemos integrar en estas plataformas, nosotros utilizamos ya el CalProSmart, el test de la calprotectina en el domicilio, en casa, que son test que aunque son o cualitativos semi-cuantitativos, pero sí son muy aproximados a los test de ELISA que utilizamos en el hospital y sí que nos pueden servir de guía para, bueno, pues anticiparnos a los brotes que el paciente a lo mejor, pues, que está en un seguimiento y que viene pues cada 6 meses, pues se le puede hacer una calprotectina intermedia en su domicilio para anticiparnos un poco a ese brote que va a aparecer antes de los síntomas. Entonces, nosotros cuando empezamos a trabajar vimos que había muy poca evidencia en el control de pacientes para monitorizar la actividad de los pacientes que tenían, pues bueno, una actividad más moderada grave, para vigilar un poco los efectos secundarios de fármacos como pues, inmunosupresores o biológicos, y tampoco disponíamos de estudios que evaluaran también los costes directos e indirectos, los recursos sanitarios. Además, tampoco se conoce si estas tecnologías pueden llegar a modificar la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y nosotros nos planteamos que, bueno, donde más había poca información eran pacientes con una actividad moderada grave, que son los pacientes que vienen más al hospital, que son los pacientes que inician tratamientos, pues incluso de triples terapias de corticoides, inmunosupresores o biológicos, pacientes después de una cirugía reciente en el que también tiene muchas incertidumbres una vez se va de alta, y sobre todo, pues bueno, veíamos que también pacientes que nosotros, por ejemplo, nos ocurre que al ser un hospital de referencia en la unidad, pues vienen pacientes de otras ciudades más alejadas de nuestro hospital, y bueno, pues el hecho de tener que vivir a tantos kilómetros también es un problema para el desplazamiento de estos pacientes. Entonces nosotros empezamos a trabajar con la unidad de telemedicina que tenemos en nuestro hospital, que allí se creó hace ya más de 10 años, en el 2008,
y es una unidad para pacientes crónicos con muchas comorbilidades, pues insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades neurológicas degenerativas, y son pacientes que a través de personal de enfermería que se llaman gestores de casos, pues hacen de intermediarios con el hospital, que puede ser o el de agudos nuestro o el de crónicos, atención primaria y la unidad de hospitalización a domicilio. Y así, pues bueno, por ejemplo, cuando un paciente de estas características con mucha comorbilidad ingresa en nuestro hospital, este es la historia clínica electrónica nuestra de nuestro hospital, de Orion Clinic, y aquí aparece siempre ya un logo. Si el paciente es un paciente crónico, en función del color, pues aparece si es bajo, moderado o alto riesgo de tener una descompensación. Entonces, este paciente al alta ya se le mete en un gestor de casos en el que va a estar controlado por estas enfermeras o enfermeros que van a estar contactando pues si hay alguna alerta. Nosotros empezamos a hacer actividad validados para ser autocumplimentados por los pacientes. Tenemos test como pueden ser la calprotectina o la PCR, muy objetivos para detectar actividad en estos pacientes, y bueno, y aquí empezamos trabajando con la plataforma de TECU. TECU es de las siglas de telemonitorización de la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Inicialmente estuvimos, pues bueno, nos costó tiempo, pues probablemente un par de años desarrollar la plataforma, porque bueno, pues el lenguaje de los ingenieros no tiene nada que ver con el lenguaje nuestro sanitario. Y bueno, pues esto, claro, nosotros desarrollamos la plataforma para controlar pacientes que tenían una elevada complejidad, pacientes que empezaban inmunosupresores, pacientes que empezaban biológicos, que eran pacientes en los que nosotros teníamos están desarrollados distintos algoritmos diagnósticos para detectar cualquier alerta que pueda haber, pues, de efectos secundarios, de pues, que el brote no vaya bien. Entonces, bueno, pues tenía que ser una plataforma segura que tampoco fuera que cualquier tipo de alerta nos pueda crear muchas alteraciones, porque bueno, pues esto al final también es un trabajo para quien está controlándolo, pero tampoco fueran alertas muy restringidas que se nos pudieran pasar algún problema con los pacientes que no detectáramos. Una vez lo desarrollamos, realizamos un ensayo clínico piloto en nuestro hospital en el que comparamos la consulta presencial puramente, de venir al hospital a todas las consultas presenciales, con una rama que era presencial complementada con la consulta telefónica de enfermería, y una rama que era puramente remota, en la que el paciente únicamente venía en la visita basal, luego a la mitad del seguimiento y al final. Y eran pacientes que por la actividad luminal tenían que empezar a tomar o bien inmunosupresores combinado con esteroides o con biológicos o tratamiento combinado. Al final del seguimiento valorábamos el porcentaje de pacientes, porque todos ellos empezaban estando activos, y valorábamos al final del seguimiento qué porcentaje se encontraba en remisión. Y aunque las diferencias no fueron significativas, probablemente porque el seguimiento fue corto, deberíamos haber hecho un seguimiento más a largo plazo de un año, sí que vimos que el porcentaje de remisión de pacientes era mayor en la rama de TECU en comparación con la rama telefónica y sobre todo la rama presencial puramente. Valoramos también el análisis coste-eficaz de la plataforma, teniendo en cuenta los costes directos de pues, hospitalizaciones, visitas a urgencias, consultas no programadas, telefónicas no programadas, el coste de lo que suponía pues, bueno, una visita presencial, tanto para, pues, bueno, si era con el personal de enfermería o con el personal médico, lo que era el mantenimiento de la plataforma por cada paciente, y también los costes indirectos en cuanto al absentismo laboral, el absentismo por tener que venir a una consulta presencial, y bueno, pues también el tiempo y el coste que suponía que el paciente que se controlaba de manera remota, pues el tiempo que estaba conectado, lo que suponía. Y vemos finalmente que además de que TECU fue una herramienta que parecía que era segura para el control de la actividad de la enfermedad, también se asociaba a un ahorro de costes, porque por cada paciente que entraba en remisión de la rama de TECU conseguíamos ahorrar unos $2.500 aproximadamente
con respecto al control presencial y un poquito menos con respecto al otro control telefónico. Por lo que, bueno, pues cada vez vemos que hay más demanda, más costes en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, y TECU o las herramientas de control remoto que estamos ya viendo que disponemos en distintos países podrían ser una opción real para la reorganización de lo que es el sistema de salud nacional. A partir de aquí nosotros lo que quisimos es, como nosotros somos un hospital terciario donde tenemos mucho paciente de referencia muy complejo, lo que quisimos es ver si en un estudio multicéntrico en el que, que participaran hospitales de distintas categorías, hospitales más pequeños, hospitales con menos ayuda en soporte en cuanto a personal de enfermería, queríamos ver si era igual de segura y que además podría ser útil para el manejo en este tipo también de hospitales. Entonces, inicialmente lo que hicimos es mejorar esta plataforma que ya habíamos detectado, pues bueno, esas necesidades que teníamos que mejorar en la plataforma previa para ver que la atención fuera pues proactiva e inteligente. Esto lo hicimos en el propio hospital nuestro. Luego valoramos durante estos cambios tecnológicos, fuimos haciendo reuniones focales con pacientes, porque lo que es fundamental es que las pérdidas muchas veces del seguimiento de estos pacientes con estas herramientas es porque si no hacemos que estas herramientas sean desarrolladas al mismo tiempo con los propios pacientes, que son los que lo van a utilizar, muchas veces a lo mejor nos ha ocurrido que para nosotros lo más importante, pues bueno, son los datos objetivos, la actividad, la calprotectina, pero los pacientes buscan más allá pues la calidad de vida y buscan otro tipo de objetivos. Y con esto nos dimos cuenta en el piloto, cuando hicimos el primer grupo focal, que los pacientes nos solicitaban otro tipo de herramientas que fuimos modificando con estas reuniones. Inicialmente hicimos una reunión focal con el grupo de pacientes que habían utilizado la plataforma TECU del ensayo piloto y luego utilizamos otras 2 reuniones con pacientes de la Asociación Española de Cronicolitis. Y con las opiniones y ellos en cada reunión iban testando la herramienta y nos iban diciendo, pues bueno, que nos sugerían que modificáramos, qué necesidades encontraban, que quitarían, sobre todo reducían pues número de cuestionarios, porque a veces ellos, si son cuestionarios muy largos, ellos los van a dejar de cumplimentar, y sobre todo integrar las PROs, que es ahora lo que el paciente, junto con los datos objetivos de calprotectina y PCR, pues puede ser el manejo de esta patología. El paciente lo que quería es, bueno, pues que tenga una herramienta en la que se sienta segura, que los pacientes sobre todo demandan saber que detrás de esas herramientas hay un personal sanitario que se está encargando de esas alertas, que no sean herramientas que únicamente manden información y el paciente no tenga un feedback de esa información que ha mandado. Y sobre todo también que sean herramientas que les puedan ser útiles a los pacientes, pues para que si se van a otros centros hospitalarios, si se van de viaje, pues puedan tener ahí parte de la información de la evolución de su enfermedad, de los fármacos que llevan, si tuvieran algún problema y no tuvieran su hospital o sus médicos de referencia en ese momento. Entonces, bueno, esto es un poquito la evolución. Aquí era la inicial aplicación de TECU original, que bueno, esto con solamente el diseño se quedó obsoleto en cuanto empezamos el ensayo, pero bueno, con los distintos grupos focales fuimos adaptando y ajustando las necesidades de los pacientes y bueno, finalmente ya no solo fue un rediseño pues más o menos visual, sino también conceptual de lo que era la app de TECU. Esta es la versión final, la que estamos utilizando a día de hoy, en la que forman parte, por un lado, cuestionarios que van a cumplimentar los pacientes de actividad, bien el Walmsley o el Harvey para los pacientes con cronicolitis, responden cuestionarios relacionados con los efectos secundarios del fármaco que está llevando en ese momento, sean inmunosupresores, sean biológicos, y cuestionarios con simplemente 4 preguntas sobre la adhesión al tratamiento. La forma de contrastarlos al paciente le llega automáticamente según
la cronología que tiene en función del fármaco el momento que empieza, pues bueno, la forma de contestar las respuestas es muy sencilla para el paciente, tipo WhatsApp, al que está habituado, y no se hace larga. Y además en la aplicación el paciente dispone de información y educación. Eso sí que es información que nosotros, pues bueno, prescribimos webs institucionales donde el paciente puede ir a buscar información. En nuestro caso, por ejemplo, en el Hospital Nuestro La Fe tenemos la propia web en la unidad de enfermedad inflamatoria intestinal y bueno, pues les aconsejamos que siempre busquen en la web nuestra nacional de GEDUCA o en la web de los pacientes de la Confederación de ACU, de Cronicolitis Española. Además tiene parte, pues bueno, de información y artículos de los propios pacientes que vienen de las asociaciones, o también tienen lo que nos desarrollamos también, esto también recientemente, hace aproximadamente un año, una aplicación que es de Game Learning para que el propio paciente, con autorretos de distintas preguntas relacionadas con su enfermedad en función de, pues si ya es un paciente muy experto o un paciente recién diagnosticado, se le van haciendo autorretos de distintas preguntas que van muy básicas hasta ya más avanzadas relacionadas con su patología, y de esta manera también conseguimos que nuestros pacientes pues tengan más conocimiento y pueda ser más sencillo ese autocontrol y que sepan detectar de una manera precoz los síntomas relacionados con su brote o con efectos secundarios de los medicamentos. Esta sería la parte que nosotros vemos del personal sanitario. Esto, por ejemplo, es bueno, pues la pantalla en la que tenemos recogida el listado de pacientes con las alertas fundamentales que van desde, pues bueno, en función de la gravedad, se hace un cómputo entre rojo, amarillo, naranja o verde y progresivamente los pacientes, inicialmente cuando entran, todos tienen alguna alerta porque son pacientes que están activos, que por eso empiezan con el tratamiento, pero a medida que van evolucionando, que los índices de actividad empiezan a ser cumplimentados con estando en remisión los pacientes, con calprotectinas que se normalizan, pues bueno, las alertas se van cambiando de color. Esto sería, por ejemplo, un paciente, ya cuando entramos dentro, un paciente, por ejemplo, con colitis ulcerosa, con una afectación izquierda, en el que está llevando pues, azatioprina y adalimumab, y bueno, pues podríamos ver la evolución con el inicio de esta actividad y podríamos ver en la agenda pues cuando le corresponde las siguientes analíticas o administración de fármaco, o si ha tenido algún ingreso hospitalario reciente o si hemos recibido mensajes del paciente, porque el paciente también puede mandar mensajes vía mail o mensajes de audio cortos de 1 minuto. Y bueno, pues con todo esto ahora mismo tenemos en marcha un ensayo clínico multicéntrico en el que estamos comparando la rama habitual, que es la de control presencial, junto con consulta telefónica, porque a día de hoy ya no hacemos consulta puramente presencial, sino que casi todos los pacientes llevan una consulta presencial intercalada con consultas telefónicas por la mayoría de personal de enfermería, comparada con la consulta remota a través de la plataforma TECU. Esto es un ensayo clínico que bueno, lo estamos realizando gracias a una beca nuestra nacional y otra internacional privada, y están participando ahora mismo pues 30 hospitales de España de distintas categorías, no solo terciarios de referencia. Y bueno, esperemos tener el próximo año resultados y también transmitiros lo que vamos, estaríamos encantados incluso a ver si nos pueden dejar movernos de aquí y va todo bien. Y antes de acabar, pues bueno, aunque parece que haya sido todo muy fácil, pues la verdad es que hasta la fecha hemos tenido bastantes, pues bueno, barreras a la hora de implementar todas estas herramientas, fundamentalmente, pues bueno, la de la telemonitorización remota. Sobre todo, pues bueno, ya no solo financiero, porque para arrancar todo esto, el desarrollo de plataformas se necesita un coste y bueno, pues en la sanidad pública a día de hoy no hay cabida para estas herramientas. Estamos pensando todos lo mismo, de que a partir de ahora, dada la situación que ha venido
tan brusca por la pandemia de la COVID, pues todo esto yo creo que se va a acelerar, va a mejorar y bueno, esas barreras se van a poder ir superando de una manera más rápida que nosotros, pues bueno, desde que empezamos más o menos hace casi ya una década con todo esto, pues hemos tenido que ir trampeando con todo esto, con el tema de la falta de interoperabilidad de todas estas herramientas a la hora de implementarlos en los sistemas de información hospitalaria, con el tema de la legalidad, porque en España tampoco disponemos de un marco legal, pues bueno, que conste lo que es la consulta, la teleconsulta o la consulta remota no tiene un reembolso a día de hoy como puede tener una consulta telefónica y nosotros seguimos utilizando el reglamento europeo que es el único que, bueno, habla un poco de este tipo de herramientas. Y bueno, pues se ha tenido que venir desgraciadamente esta situación que estamos atravesando para darnos cuenta que, bueno, pues herramientas muy básicas como es la consulta telefónica o la consulta vía mail está ayudando no solo a nosotros, a los sanitarios, que estamos ahora desbordados con el trabajo, sino también al paciente, que también tiene mucho miedo también a desplazarse a los hospitales por la situación y se han dado cuenta que, bueno, con esto están ganando calidad de vida. Es cierto que no cualquier perfil de paciente es el perfil idóneo para utilizar estas herramientas, pero sí para pacientes que están estables, pacientes que se manejan bien, pacientes que ya tienen una buena relación médico-paciente y que en cualquier momento saben que tienen ahí detrás a un personal sanitario. Yo creo que es fundamental que empecemos a utilizar estas herramientas y, bueno, también nos van a servir pues para poder clasificar al perfil del paciente y saber cuál es el que vamos a tener que ver siempre presencial, porque nos hemos dado cuenta, pues bueno, pues paciente que hay que explorar con una perianal, paciente recién intervenido, paciente que va a empezar un tratamiento biológico que sí que necesita un poco esa visita educacional. Si no disponemos la de videollamada, es cierto que la telefónica o vía mail pues es complicado. Y bueno, y utilizando herramientas que ya tenemos como las PROs ya validadas o pues herramientas objetivas como puede ser la calprotectina, ya no solo la ELISA, sino la calprotectina en el domicilio, pues nos pueden ayudar a ser un complemento también para el seguimiento de estos pacientes. Y bueno, pues ya que los costes de la asistencia a los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal pues cada día están aumentando y de una manera ya muy exponencial con todo el tipo de fármacos que nos están saliendo, la telemedicina pues puede ser una herramienta coste eficaz pues para la atención completa e integral de alta calidad de nuestros pacientes con Crohn o colitis ulcerosa. Yo creo que sin duda es el momento de empezar a implementar este modelo de relación y de servicio a distancia, que simplemente será un modelo complementario, no va a sustituir al modelo presencial, pero estará centrado también en las necesidades no solo de los profesionales sanitarios, sino fundamentalmente de los pacientes. Para ello también es fundamental que demos una buena formación y educación tanto al personal sanitario para que sepa utilizar estas herramientas, porque son herramientas que tienen que estar integradas dentro de la jornada laboral. Necesitan un tiempo también para responder las alertas o todos los algoritmos que se generen que tengan que contestar o bien un mensaje o una telefónica a estos pacientes. Y sin duda los sistemas de monitorización remota de la actividad inflamatoria, de la seguridad de los fármacos, como puede ser Tecu, cualquiera de estas plataformas que hemos comentado, pues pueden garantizar la seguridad, viabilidad y flexibilidad pues a la hora de enfrentarnos a todas estas necesidades que tienen nuestros pacientes y del personal sanitario que cada vez vamos a tener mayor y sobre todo pues bueno, pues porque ya no vamos a tener que volver a esas consultas presenciales que teníamos acumuladas en el hospital y bueno, con esas listas de espera. Yo pienso que esta eficacia de los proyectos de telemonitorización es muy prometedora porque nos permite ya evitar ingresos hospitalarios, evitar que acudan tanto los pacientes a urgencias, nos permite adaptar también el tratamiento individualizado, evitar también que vayan tanto a la consulta programada presencial, incluso telefónica, y de esta manera también lo que va a hacer a que el paciente se involucre más en su propia patología.
Y bueno, pues muchísimas gracias. Yo espero que os haya servido de ayuda. Sin duda que cualquier herramienta que ahora podáis utilizar, que ahora ya lo estáis haciendo por obligación, que os ha venido ahora con la consulta telefónica, pues ya es suficiente para estar haciendo algo de telemedicina y que, como decía la doctora Cohen, pues ha venido para quedarse y ahora tendremos que saber pues utilizarla bien y con un perfil de paciente que sea el idóneo. Y muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Marian, por tu presentación. La verdad que ha sido súper útil para nosotros. Una de las cosas que nos damos cuenta es la diferencia que hay entre lo que es la consulta telefónica, que es lo que de repente nos está tocando hacer ahora a nosotros, y lo que es la telemonitorización, que es mucho más que eso, donde hay un intercambio mucho más grande que solo el día puntual que uno hace la consulta telefónica. Y bueno, una de las dudas que tenía para transmitirte era cómo hacen los pacientes que están sufriendo un brote de la enfermedad para comunicarse con ustedes y tener acceso rápido a la consulta. Porque nuestros pacientes a veces en nuestra propia idiosincrasia, no sé si latinoamericana o rioplatense, muchas veces vienen. O sea, antes de todo esto los pacientes nos esperaban a lo último en el consultorio o en el hospital, de repente sabían que cualquier día si se sentían mal podían venir. Entonces, ¿cómo están abordando ese tipo de consultas? Nosotros es que, como he comentado, sin duda el salto nuestro fue cuando ya dispusimos de un personal de enfermería. Es cierto que la enfermera no puede estar todo el día pendiente del teléfono o del mail, pero sí que los pacientes, ellos en su casa nosotros les damos siempre una información donde aparece el mail y los 2 teléfonos nuestros de la unidad y ellos ya están entrenados a que si llaman en el horario nuestro de 8 a 3 al teléfono que tenemos de la unidad, si no lo cogen en ese momento, le salta el contestador y el paciente dice su nombre, apellido, su número de historia o su tarjeta sanitaria, el número, y la enfermera o el enfermero, que disponemos de 2 en la unidad, pues a lo largo de la mañana se les contacta telefónicamente. Lo pueden hacer igualmente si no es algo muy, muy urgente por vía mail, porque el vía mail se les contesta en el mismo día, si no es que lo mandan por la noche y a primera hora se les contesta. Entonces el paciente agradece mucho esto porque evita el tener que venir a urgencias, pues el estar muchas horas esperando a que finalmente a lo mejor le hagan una analítica o a que simplemente le digan, pues le vea un digestivo al cabo de 4 o 5 horas que lleva en urgencias y muchas veces, claro, este tipo de pacientes, el médico que lo lleva o la enfermera que lo conoce son los que mejor saben en qué situación está el paciente. Porque, bueno, no sé si a ustedes también pues, le ocurrirá lo mismo, que muchas veces en urgencias, pues si es a nosotros la guardia, por ejemplo, del digestivo entra a partir de las 3. Todo lo que surge por la mañana son de médicos generalistas y, bueno, pues como mucho ingresan al paciente y se les pone enseguida corticoides. Entonces, estas cosas son los que nosotros, desde que disponemos bien de la unidad establecida con el personal de enfermería, con el mail, y con los 2 teléfonos que tienen los 2 enfermeros, evitamos al máximo que el paciente tenga que pasar por urgencias. Y en caso de que tenga que ingresar, es porque después de ser visto en la consulta o llamarle por teléfono, el médico o la enfermera ha decidido que tiene que venir a ingresar y directamente ya viene sabiendo a qué hora pues, le va a atender el digestivo para evitar un poco pues ese tiempo que están en urgencias y que muchas veces no es necesario. Hoy en día se ingresan muy pocos pacientes con inflamatoria si no son pacientes con brotes muy graves. Entonces, el manejo ambulatorio, los pacientes lo agradecen mucho porque ahora ya incluso brotes moderado graves, que haces una colonoscopia, que nos llaman en ese momento y ya directamente contactas con el hospital de día, que nosotros no están en las propias consultas y ese mismo día se le puede poner ya el inicio del biológico. Se intenta hacer que sea un circuito entre urgencias, consultas externas y el hospital de día, pues que sea todo bastante rodado para evitar al paciente que tenga que acudir a urgencias. Yo creo que lo fundamental es que el paciente disponga de, pues eso, de un teléfono
que aunque a lo mejor no se le vaya a coger en ese momento, que al menos pueda dejar en el contestador unos datos para que se le pueda contactar al paciente y saber realmente la gravedad de qué se trata. A veces simplemente es a lo mejor que tienen dudas y te mandan un mail y no urge y bueno, pues esperas al día siguiente. Pero la mayoría de los contactos que el paciente tiene, muy pocas veces viene directamente a urgencias. Bueno, nos mandaban algunas preguntas aquí por el chat. Una era si la aplicación que ustedes utilizan está disponible para otros países o se puede acceder de alguna manera. Nosotros ahora mismo lo tenemos únicamente en marcha con varios proyectos aquí nacionales, bueno, pues el que hemos comentado para pacientes graves, uno que tenemos de videollamada, otro de calprotectina también en casa, pero pues bueno, estamos pendientes, que nos han comentado que en aproximadamente 3 meses tenemos ya el marcador CE aprobado, que es como, bueno, pues a nivel europeo ya sería como un producto sanitario que tendría el sello ya de calidad y que, vamos, ahora mismo lo que es la aplicación forma parte de GTQ. Nosotros, bueno, quisimos hacer todo este proyecto inicialmente en el hospital, pero ahora mismo ya forma parte del Grupo Español de Trabajo y en cuanto esté el marcado CE aprobado, será una aplicación que se podrá utilizar en cualquier país. Al final, los índices de actividad se utilizan en todo el mundo los mismos, los parámetros, las variables, calprotectina, las analíticas, la PCR son las mismas en cualquier país y, bueno, será una herramienta que se podrá utilizar perfectamente de manera abierta porque, bueno, ya se ha validado y ya se ha valorado la seguridad de la plataforma en cuanto al control de pacientes muy complejos, que son los pacientes que empiezan tratamiento inmunosupresor o biológico, y para estos pacientes sí ha sido seguro. Para el resto de los pacientes que ahora tenemos, incluyendo que están en remisión, no hay ningún problema. Marian, bueno, felicitarte, una maravilla el trabajo que han ido, se nota que implementando de a poco y sobre la marcha, y corrigiendo y volviendo a corregir y a dónde llegaron. Realmente, felicitaciones, es increíble y uno lo ve como uy, que parece lejano, ¿no? Pero bueno, creo que de repente tendríamos que ir y ver por dónde podemos empezar. Acá nos preguntan también, y creo que es un gran debe nuestro, ¿qué pasa con la enfermería? O sea, por lo visto la enfermería en ustedes hace las veces de un triage, le saca las cosas más importantes. ¿Cómo lo formaron? ¿Enfermería está formada así o fueron ustedes que lo formaron? Bueno, nosotros ahora mismo sí que somos, por ejemplo, nuestro hospital es hospital formador de personal de enfermería, pero porque nuestro personal de enfermería ya ha tenido, bueno, una formación previa en distintos hospitales de fuera, pero las estancias que vienen a estar con nosotros no llegan a ser más de una semana y con los conceptos básicos yo creo que al final es ver mucho paciente y cuando ves el personal de enfermería empezó siendo, de hecho la enfermera que tenemos ahora era una enfermera que trabajaba en neonatología, no había visto nunca pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Inicialmente nos facilitaron la enfermera a tiempo parcial y era la enfermera que empezaba los controles de inmunosupresores bueno, pues cuando empezaba la primera analítica a los 15 días era la que llamaba y inicialmente todo lo que estaba relacionado pues con los brotes, con efectos secundarios, la propia enfermera o el enfermero le pregunta al médico, pero poco a poco la experiencia hace que ya se manejen perfectamente en todas estas alertas y sean ellos mismos los que la resuelvan. Siempre tienen al médico al lado y le pueden hacer cualquier consulta, pero nosotros lo que hacemos es que cuando vemos a un paciente o bien por teléfono o bien presencial, siempre nos vamos primero a la historia clínica electrónica de enfermería para ver si ha habido algún cambio,
porque ellos son los que normalmente entre una llamada y otra o una visita y otra son los que, pues bueno, valoran las analíticas intermedias, si ha habido alguna calprotectina o se ha pedido alguna otra prueba. Y generalmente es personal que, bueno, pues ahora sí que hay varios centros que forman al personal de enfermería, pero yo les diría que no, que vamos, que es más la experiencia que puedan ir adoptando de los médicos que estén trabajando con ellos. Si el personal de enfermería que trabaja codo con codo en la consulta, es la mejor formación. Luego sí que es cierto que si disponen de unidades donde ya haya enfermería formada, pues es más fácil que de enfermero a enfermero pues se puedan ir pasando información. Pero inicialmente nuestra enfermera se formó con nosotros y fue poco a poco la que fue ganando más protagonismo, porque al final creo que ellos son los que nos filtran muchísimo trabajo y nos damos cuenta que, bueno, pues que a lo mejor de consultas telefónicas o vía mail que nos llegan todos los días, pues al personal médico no más del 20%, y muchas veces sí que puede generar una telefónica para el médico o sea simplemente un comentario que el enfermero o la enfermera te hagan sobre un paciente, pero la mayoría lo resuelven ellos y ellos con nosotros llevan, bueno, pues ahora mismo la enfermera llevará 3 años y poco, no llevará más. Luego tenemos un enfermero, pero que ahora se dedica más a lo técnico de ensayos clínicos, pero la máxima formación yo creo que es la que le pueda dar el médico que está ahí en la consulta con los pacientes y con el enfermero o la enfermera. Para que no, Bien. ahora sí. Bien. No, yo te quería hacer otra consulta, a ver cómo están manejando los aspectos psicológicos. No sé si la aplicación que ustedes tienen incluye a un psicólogo, porque muchas veces en la consulta presencial es donde podemos valorar más ese aspecto, incluso a veces temas de violencia doméstica, otras cosas que están pasando también en este entorno de cuarentena y demás, que es la consulta médica, uno de los lugares donde surgen o desde ansiedad, angustia o esas situaciones que mencionaba de violencia. No sé cómo incluye algo de ese aspecto de la aplicación o no. A ver, nosotros a día de hoy seguimos porque en determinados hospitales sí que se dispone de un psicólogo para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Ya hay algún hospital que lo tiene. Nosotros estamos en ello, parece que lo vamos a conseguir, pero a día de hoy solo hay para pacientes oncológicos, para pacientes pediátricos, y nosotros lo que lo hacemos a través de la aplicación es que dirigimos a la web de la Asociación Española de Cronicolitis, de ACU, que ellos allí sí que disponen de varios psicólogos que pueden, que el paciente puede contactar con ellos y tener citas con los psicólogos de la propia Asociación de Cronicolitis. Carla quería hacer una pregunta. Hola, sí, ¿se oye? No, 2 comentarios. Uno, que indudablemente cuando estuve ahí quedé asombrada de la capacitación del personal de enfermería. Realmente saben al nivel de un gastroenterólogo de acá, lo que resuelven. Hice jornadas enteras con ellos y lo que resuelven, lo que informan y lo que deciden es realmente impresionante. Y por otro lado, lo que decía Marian, yo creo lo mismo. Yo cuando estuve allá estuve pensando cómo hacer para implementar eso acá, y yo creo que realmente cada uno en su lugar tendría que empezar a capacitar. Yo estoy pensando y armando un curso para enfermería de mi lugar, de mis lugares, y creo que realmente con lo que nosotros podemos organizar una capacitación para nuestro personal de enfermería en los lugares donde nosotros trabajamos, desde el diagnóstico al manejo, sobre todo con los enfermeros que son los que nos administran los biológicos, y bueno, obviamente no vamos a tener por ahora una plataforma como ellos para que nuestros enfermeros interactúen quizás con los pacientes, pero sí creo que desde la capacitación de enfermería el día de mañana se puede dar un paso intermedio como un WhatsApp de enfermería en determinadas horas de la unidad para los pacientes. O sea, creo que podemos irlo implementando. Creo que eso es muy útil. Y lo otro que decían de psicólogo, nosotros en la unidad Montevideo tenemos un psicólogo que se capacitó y se sigue capacitando en la enfermedad con nosotros,
y es súper útil para los pacientes y para los familiares. Es muy útil. Además, como está fogueado en el tema y está habituado a ver pacientes de estos, a veces les aporta más que un psicólogo afuera de la institución, de repente que ni siquiera sabe lo que es un Crohn. Este psicólogo participa de todos nuestros ateneos, sabe todo lo que pasa con la evolución de los pacientes, ve nuestros pacientes en piso internados para ver cómo llevan de repente una cirugía, una ostomía nueva, después los sigue en la unidad, los llama por teléfono, y es muy útil porque está en el tema. Yo creo que a veces un paciente de esto, con un psicólogo afuera, le plantea su angustia con un Crohn y el psicólogo ni siquiera sabe lo que es una enfermedad de Crohn. Y respecto a la enfermería, creo que tenemos que empezar a capacitar al personal. Yo ahora estoy en eso y me parece que es muy útil, y creo que de repente, como decía, con un WhatsApp podemos empezar a implementar algo, aunque no tengamos una infraestructura como ellos, tampoco tenemos un volumen como ellos, o sea, creo que puede ser un paso intermedio. No sé qué pensás, Mariam. ¿Y disponéis de mail corporativo en el hospital? No en todos, pero creo que se puede. Tampoco hay. Claro, porque si es un mail seguro del hospital, se puede utilizar y bueno, ya no es tener que disponer de alguien que esté ahí al teléfono. Si se dispone de un mail que sea seguro, pues que sea corporativo, es una manera también de filtrar pues bueno, dudas o en lugar de tener que el paciente desplazarse hasta el hospital, que a lo mejor genere una consulta telefónica y que no tenga que solicitar una cita presencial. Y lo que dices tú, Carla, vamos, yo creo que enfermería se puede formar con los propios de cada hospital y poco a poco ir formándose, porque al final acaban sabiendo lo mismo que nosotros. Es que ya muchas veces, a veces los enfermeros nos lo preguntan un poco porque les reafirmemos que lo hacen correctamente, pero es que saben muchísimo y tampoco llevan tantos años. Sí que hay mucha, aquí en España hay un grupo español de enfermería que es GTI, que tiene, bueno, que también hacen muchos cursos entre el personal de enfermería y hacen estancias fuera y hay bueno, han escrito varios libros, que eso también sí que les podrían servir para poder empezar a trabajar ahí también, además de, bueno, la formación con su propio gastroenterólogo. Acá el volumen, obviamente, Marian, es mucho menor. No todos los gastroenterólogos que hacen inflamatoria trabajan, ni trabajamos en todos lados en unidades, pero sí creo que donde trabajamos podemos trabajar con la enfermería, se puede conseguir un mail de la institución, hacer una extensión para el consultorio, sobre todo eso va a ser en unidades, porque el gastroenterólogo que trabaja solo no va a tener un enfermero para eso. Claro. Pero en los lugares que se está trabajando en equipo se puede pedir una extensión del mail a la institución y conseguir un enfermero o el enfermero que esté con nosotros asignado en el lugar, empezar a capacitarlo. Yo creo que esas cosas se pueden perfectamente implementar llevándolo a nuestra realidad, que es mucho más chica, ¿no? Es que además tampoco tiene que ser que se dedique exclusivamente a patología inflamatoria. Nosotros, la enfermera que empezó trabajando con nosotros estaba un 20% con nosotros y un 20% con los hepatólogos y controlaba todos los antivirales, los tratamientos antivirales que empezaban los pacientes con hepatitis. Entonces, que bueno, que también depende del volumen, pero que no es necesario que sea una enfermera o un enfermero que esté exclusivamente en la unidad. Se puede empezar con parte del tiempo y puede servir también para patología crónica funcional, que lo maneje. Yo creo que el personal de enfermería especializado en cualquier patología nuestra digestiva, de gastroenterología, yo creo que es fundamental. Yo creo, a nosotros fue un salto que dimos porque fue lo que nos hizo un poco que las consultas pudieran filtrarse mejor y dedicarnos un poco a los que realmente teníamos que ver, aunque bueno, no siempre es así, pero sí que hasta entonces cualquier inicio de inmunosupresor de biológico a los 15 días tenías que llamarles tú para ver si tenía efectos secundarios, para que subir la dosis a
ajustada al peso, y ahora todo esto lo hace enfermería. A ti al paciente ya viene y lleva el tratamiento desde hace 3 meses y no ha tenido ningún problema, y si lo ha tenido, pues o lo ha resuelto el personal de enfermería o nos ha contactado y muchas veces no hemos tenido ni siquiera que llamar al paciente. Entonces, más que el control remoto, que bueno, pues nosotros ahora sí que lo estamos utilizando mucho, yo creo que simplemente con tener un personal de enfermería de apoyo especializado y un mail corporativo y hacer mucho el telefónico, que el paciente tenga disponibilidad para poder llamar, porque nosotros inicialmente, claro, nosotros dábamos el teléfono que realmente tenemos fuera en las administrativas y el paciente se desesperaba porque, bueno, pues ese teléfono nunca lo cogía, y ya cuando fue poner los teléfonos ya dentro de la unidad, en las 2 consultas del personal de enfermería, la cosa cambió, pero vamos, y ya muchos pacientes ya no vienen que aparecen espontáneamente. Pedir interconsultas a otra especialidad, solicitar pues eso, valoración por cirugía, dermatología, pero cuando suponga un cambio en el tratamiento, somos nosotros los que hacemos la prescripción. Pero es verdad que no llegamos nosotros a hablar con el paciente ni a verlo presencialmente. Muchas veces ha salido la analítica así, está con pues, una colitis ulcerosa, le vamos a poner beclometasona, una tanda o de budesonida, y entonces le hacemos la prescripción y la enfermera, eso sí, siempre en la historia se anota que tras valoración conjunta con su médico se consensúa modificar el tratamiento, poner esto o cualquier otra cosa. Siempre todo escrito en la historia. Enfermería no puede hacer nada con el tema de la prescripción. Puede suspender un tratamiento, pero después de haberlo hablado con el gastroenterólogo. Puede sí mirar la analítica y decirle al paciente si está bien, si está mal, si tiene que ir al médico o no. O, por ejemplo, hemos empezado azatioprina en la visita del gastroenterólogo, sí, y ha empezado únicamente a mitad de dosis, y a los 15 días la enfermera le llama, él no ha tenido ningún efecto secundario, la analítica está bien, y la enfermera le dice, pues súbase ya a la dosis que le corresponde para su peso. Y eso sí que lo puede hacer la enfermera, pero porque inicialmente el gastroenterólogo ya en la prescripción inicial le ha hecho la dosis que le corresponderá cuando se tenga que subir la dosis. Pero más allá de eso, cambios en la medicación tiene que estar hecho por el médico. Aquí enfermería no puede prescribir. Aquí no puede prescribir y tampoco puede tomar decisiones. Creo un poco lo que decía Susana, que está toda la parte médico-legal, no sé hasta qué punto no hay problema si un enfermero, quizás no en eso de que si el hemograma y el hepatograma, el funcional hepático dan bien, entonces ya le avisaste que podía subir y lo ve la enfermera, ¿no? Pero sí, no mucho más que eso. No están capacitados, ¿no? Digo, no está permitido. Sí, pero bueno, yo creo que si el personal de enfermería lo comenta con su gastroenterólogo y sí, se consensúa legalmente, bueno, nosotros aquí, si la enfermera escribe tras comentarlo con el doctor, la doctora, se decide solicitar una resonancia, hacer una ecografía, volver a ver al paciente, es totalmente legal, está escribiendo en la historia algo que le ha dicho también su médico. No sé hasta qué punto. Una cosa sería que lo decidiera solo el personal de enfermería, pero si es algo que lo hacen en conjunto con el gastroenterólogo, legalmente está cubierto. Bien. Sí, eso de repente lo hacemos. Sí. Eso de repente lo hacemos más a nivel de paciente internado. A veces nos pasa que sí, nos llaman para pasarnos sí, el resultado de unos exámenes que pedimos y le decimos a la nurse o al enfermero si por favor no puede dejar para el día siguiente el pedido de una ecografía o de lo que fuere.
o si le puede anotar en la historia que le agreguen algo. Dependiendo del lugar, eso a veces lo hacemos, no policlínica. Pero bueno, me parece que vamos a ir aprendiendo mucho. Seguro. Es una maravilla todo lo que hacen y todo lo que nos falta por hacer, pero es cuestión de ponerse. No sé si había alguien que quería... No, creo que ya... también por la hora, para dejarla un poco tranquila. Sí, Marian, que estamos, si no nos apuramos, como las cenicientas, te estás acercando a las 12 de la noche, debes de estar agotada. Bueno. Te agradecemos muchísimo, obviamente que me parece que vas a recibir algún mail o algún WhatsApp en el próximo tiempo con alguna pregunta sobre cómo manejarnos en algunos temas de estos telemáticos y de monitorización, y bueno, quizás te estemos molestando. No, para nada, para nada. Te agradecemos muchísimo todas las ideas que nos estás dando y la presentación de ese proyecto que es espectacular. Nada, muchísimas gracias a todos vosotros y nada, por el cariño que me habéis mostrado desde el primer momento que nos hemos conocido virtualmente, pero bueno, esperemos conocernos pronto de manera presencial y continuar. ¿No? Sí, sí. Y sin tapabocas en lo posible. Eso. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, María. Un abrazo. Chao, María. Muchas gracias. Adiós.